¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se monta un ordenador de sobremesa? ¿Para qué sirve cada componente o cosa rara que tiene en su interior? Pues hoy, en este grandioso vídeo, os enseñaré cómo montar vuestro primer ordenador de sobremesa y para qué sirve cada componente que tiene en su interior. Así que, ¿estáis preparados? Dentro vídeo. Bueno chicos, antes de empezar a montar nuestro ordenador tenemos que tener en cuenta muy bien los componentes que queremos utilizar, como puede ser una tarjeta gráfica, una placa base, la memoria RAM, el procesador, los discos duros que queramos y el disipador que enfría el mismo procesador. Cabe recalcar que la fuente de alimentación en este vídeo no la muestro porque es muy largo el proceso de conectar todos los cables a la placa y mejor es dejarlo para otro vídeo. Una vez sabido todo esto, tenemos que saber también qué es cada cosa y para qué sirve. Empezaremos por la placa base. La placa base, como veis, es esta que hay aquí. Es una MSI H61MP20G3. Es una placa base convencional, bastante antigua por el uso de procesadores que acepta y las salidas de vídeos y de ratón y teclado. Pero bueno, es una placa que para uso normal o doméstico sirve bastante bien. Entonces, una vez dicho eso, vamos a explicar para qué sirve una placa base en un ordenador o una motherboard. Básicamente, la placa base es donde van todos los componentes conectados y cableado conectado a nuestro ordenador. Ya sean los discos duros, el procesador, la tarjeta gráfica, etc. Todo va conectado a la motherboard, a la main motherboard, que es la que tenemos aquí. Como veis aquí, la placa base tiene diferentes slots o ranuras en las que podemos conectar cosas, como puede ser esta del centro, estas dos de aquí o esta de aquí. Básicamente la más importante y la que primero se tiene que montar es esta de aquí, que es lo que explicaré más adelante. Esta de aquí es la ranura de nuestro procesador donde irá colocado. Depende de la placa base que tengas, el socket cambiará de una a otra y tendrás que comprar un procesador específico o un disipador específico para cada placa o cada procesador que tú hayas comprado. Como podéis ver aquí, si queremos poner el procesador o ver mejor el socket, tenemos que levantar esta patita de aquí y echar todo esto para arriba. Hacemos así, tiramos y ya tendríamos el procesador, o bueno, el socket donde va el procesador libre. Como veis aquí, hay muchas placas y muchos procesadores que dependen de los pinchitos. Estos pinchitos que veis aquí, básicamente pueden tenerlos la placa o el procesador. Depende de lo antiguo que sea, puede cambiar entre uno y otro. En este caso es un poco moderna y los pinchitos los tiene la propia placa base, con lo cual el procesador será plano. Como veis aquí, no tiene ningún tipo de pinchito, sino que el procesador es completamente plano. Así que una vez explicado la placa base, es básicamente donde van todos los componentes conectados para que nuestro ordenador funcione. Así que vamos con el siguiente componente y el segundo más importante, que es el cerebro de nuestro ordenador, que es el procesador. Vamos a ello. El procesador es el componente más importante de nuestro ordenador. Es como si fuese una metodología de un humano nuestro cerebro. Es lo que va a seguir una serie de cálculos para que cuando tú abras Google, el Google se abra y haga su función normal. Hay de muchos tipos, de muchos tamaños, de muchas marcas como Intel en este caso o AMD o marcas chinas, pero básicamente yo siempre he estado usando Intel porque es el que siempre me he podido permitir y AMD pues la verdad es que nunca lo he probado a no ser que sean tarjetas gráficas. Es importante saber que hay muchísimos modelos o generaciones para estos procesadores. Si hiciésemos una tabla del procesador más bueno al procesador más malo, hablando de Intel porque son los procesadores que más conozco, es lo que estaríais viendo aquí. Básicamente, los procesadores más bajos vamos de menos a más modernos, más buenos, más antiguos, más malos. Los procesadores de abajo, como los Intel Pentium, los Intel Celeron, etc., son los más antiguos que hay en el mercado y los que ya no se fabrican ni se usan a no ser que sea para servidores. Después de ese,
tendríamos los Intel Core i3, que son procesadores que aún así se siguen fabricando actualmente, pero son para un uso ofimático o programador muy básico de HTML o web. Y después tendríamos los Intel Core i5, que los Intel Core i5 son procesadores muy buenos y económicos que actualmente se siguen fabricando hasta las últimas generaciones. Después tenemos los últimos dos, que son el Intel Core i7, que es un muy buen procesador que rinde muy bien y no se calienta demasiado. Y por un precio económico, digamos, podríamos tenerlo a la perfección en nuestro ordenador. Y luego tenemos lo más top de gama del mercado, que es el Intel Core i9, que es lo último que hay actualmente y el procesador más potente actualmente del mercado, ganando incluso a AMD. En este caso, como veis aquí, este procesador es un Intel Pentium G2030 que tiene bastantes años, pero bueno, para hacer este vídeo servía. Aparte de eso, también cabe recalcar que cada procesador tiene su generación o su número, con lo cual identificar la generación en la que se fabricó. Por ejemplo, en este ordenador que estáis viendo aquí es el ordenador que yo uso normalmente pues para todo y tiene bastantes años. Lo he ido mejorando poco a poco, pero básicamente tiene un Intel Core i7 de sexta generación, que es un procesador muy económico, muy bueno por su rendimiento y que, aunque su generación sea muy baja porque vamos por la 13ava, pues rinde bastante bien. Entonces voy a explicaros lo de las generaciones. Básicamente hay un montón de generaciones. Las que yo conozco son desde un Intel Core de la generación 3 hasta un Intel Core de la generación 13ava. Lógicamente, cuando más generación sean, más potentes y más nuevos y mejores serán. Y cuando menos, pues serán buenos, pero en su época, no actualmente. Entonces tenemos todas estas listas que estáis viendo aquí de generaciones, desde la primera hasta la 13ava, que es la última que hay. Las generaciones se pueden identificar por el número que tiene nuestro procesador escrito. En este caso es un Intel Pentium G2030, el cual no sé muy bien identificarlo porque el Intel Pentium no los he tratado mucho. Pero si estuviésemos hablando de un Intel Core, por ejemplo, i7, sí que se podría especificar. Entonces, una vez explicado todos los procesadores, podríamos pasar al siguiente componente, que es la memoria RAM. La memoria RAM es un componente interesante de explicar, ya que se le conoce como una memoria volátil. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una memoria que guarda cosas, pero no para siempre como puede ser un disco duro, sino que guarda cosas durante el tiempo que tú quieras o que utilices esa aplicación. Mejor dicho, si por ejemplo nosotros abrimos Google Chrome nos consumirá 300 megabytes de memoria RAM. Esos 300 megas se los quita la memoria RAM. Si por ejemplo imaginemos que esta memoria fuese de 8 gigas, pues tenemos que esos 300 megas se los quita a los 8 gigas de esta memoria RAM, con lo cual tendríamos menos de 8 gigas actualmente por culpa de Google que nos está consumiendo. Pero en el momento en el que tú cierras la aplicación de Google, automáticamente recuperarías tus 8 gigas de memoria RAM en tu memoria, porque como ya he dicho es una memoria volátil, solo consume si tú tienes aplicaciones abiertas o cosas abiertas que hagan que utilicen la memoria RAM. También, como veis en esta tabla, hay diferentes tipos o generaciones de memoria RAM, como si fuesen los procesadores. Pero aquí en vez de llamarse generación, se llama DDR. Los DDR hay de todos los colores, pero los que yo conozco son desde el DDR2 hasta el DDR5, siendo el 5 el más moderno. Por ejemplo, en este caso, este ordenador que veis aquí es un ordenador Dell de hace un montón de años, que tiene una memoria RAM de DDR2, que es una memoria RAM bastante antigua, pero que sigue funcionando hoy en día, lógicamente. Y este ordenador que os he mostrado antes tiene una memoria RAM de DDR3, que no es la mejor del mercado, pero actualmente sigue funcionando. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que cada DDR cambia la clavija de nuestra memoria RAM o la ranura. Con lo cual, si tú quieres comprarte un nuevo ordenador, tienes que comprar uno que sea DDR compatible con tu placa base, que si compras tu ordenador a través de PC Componentes te lo facilita mucho, porque él te va diciendo qué placas son compatibles con esa RAM, o qué tarjetas gráficas, o qué procesadores y hasta qué generación. Con lo cual, si queréis comprar vuestro primer ordenador, os recomiendo mucho comprarlo por piezas a través de PC Componentes. El siguiente componente que vamos a explicar es el disco duro.
El disco duro, como ya todos conoceréis, como el que tiene vuestro móvil o el que conectáis a vuestro ordenador externamente, es un sitio donde se almacenan los datos, como por ejemplo la aplicación de Google o algún videojuego o incluso el Word. Esto es una cosa que siempre va a estar en tu ordenador. Si tú instalas una aplicación, siempre estará, a no ser que tú la desinstales. No es como la memoria RAM, que es volátil. Hay de muchos tamaños, de muchos tipos. En este caso, esto es una HDD, uno de los discos duros antiguos, que es literalmente un disco duro girando dentro y guardando información. Es bueno porque tiene mucho almacenamiento y son muy baratos, pero es malo porque es muy lento, no como una SSD. En este caso, este disco es de 80 GB, como ya he dicho, estoy haciendo un ordenador muy antiguo para enseñároslo, pero bueno, tiene una capacidad de 80 GB y 7200 RPM, que es la velocidad que lee. Entonces pasamos al siguiente componente, que es un componente opcional, que es la tarjeta gráfica. En este caso es una AMD Radeon, que es pues como si fuese similar a una Nvidia, que es la otra marca en vez de AMD. Entonces os voy a explicar. En el mercado hay dos marcas, Nvidia, AMD o marcas chinas como por ejemplo de AliExpress. Las que yo siempre he usado han sido Nvidia, algunas pocas AMD como la que estáis viendo aquí, pero básicamente yo siempre he sido de Nvidia. Entonces, también cabe explicar que hay tres tipos, o por lo menos los que yo conozco, de tarjetas gráficas de tipo Nvidia. De menos potente a más potente. Tenemos tres. Tenemos la categoría GT, que son gráficas muy sencillas, que solo te muestran imagen, y pues por 90 euros te puedes comprar una en Amazon. Y pues bueno, te sirve para usar el Photoshop o incluso para jugar al GTA V como muchísimo. Luego tenemos las GTX, que son un poco más potentes, pero bastante más, lógicamente, que las anteriores. Y ya te sirven para jugar juegos muy potentes, incluso pues que funcionen muy bien como el Cyberpunk, pero a calidad bajita. Y por último tenemos las RTX, que son las últimas que hay en el mercado, las más potentes, las cuales yo tengo una ahora mismo porque me compré de segunda mano, y son las mejores. La última que hay es la 4090, que es la más potente que hay. Entonces, las tarjetas gráficas te sirven para también hacer cálculos al mostrar la imagen en vuestra pantalla, como por ejemplo soportar imágenes 4K, 8K o 1080. Depende de la gráfica, podrá soportar o más calidades o menos, pero bueno, es una cosa opcional. Normalmente en las placas existen un procesador que se llama procesador con gráfica integrada, que básicamente tú pones el procesador, conectas aquí la clavija y te muestra el vídeo igualmente. No tendrás tanta capacidad para ver vídeos en alta calidad, pero podrás ver tu ordenador. Entonces esto sería la gráfica un poco explicada rápidamente, ya lo explicaré mejor en otro vídeo, pero bueno, pasamos al siguiente componente. El siguiente componente es este, que es el disipador del procesador. El que se pone aquí y refrigera el procesador en todo momento para que no pase ningún tipo de calor ni se queme. Es un componente que no es de gran importancia para ser explicado, pero bueno, se tiene que explicar porque es muy importante para que nuestro procesador esté a una buena temperatura. Entonces, en el gráfico que veis aquí, tenemos que tú pones el procesador en la placa, que os explicaré cómo, y entre la placa y el disipador tiene que haber algo que haga buen contacto para que pueda enfriar nuestro procesador, que es lo que se llama pasta térmica. Hay muchos tipos, muchos colores, muchas marcas, pero bueno, normalmente si te compras un nuevo disipador ya te viene en la caja la pasta térmica, pero bueno. Entonces, ¿cómo se coloca? Pues si tú tienes tu procesador, se pone una gota de arroz encima del procesador y hay justo encima el disipador. Y ya pues aplastaría, se quedaría justo perfecto y refrigeraría a la perfección. Entonces vamos a pasar a cómo se empieza a montar nuestro primer ordenador. Bueno, teniendo nuestra placa base, lógicamente empezaremos por lo más importante, que es el cerebro de nuestro ordenador, básicamente el procesador. Es muy importante a la hora de ponerlo que sea compatible con nuestra placa, que eso ya si lo hacéis con PC Componentes os lo dará automáticamente hecho. Entonces, a la hora de ponerlo, como veis, tiene diferentes maneras de hacerlo, porque no podéis ponerlo así, ni así, ni así. Tiene que poner una manera exacta para que encaje bien. Normalmente siempre va el nombre o las letras para abajo como van normal al encajarse bien. Tenéis que fijaros que el puntito, bueno, la flecha de nuestro procesador tiene que ir a la misma dirección que el puntito que está en nuestra placa. Con lo cual, si nosotros lo ponemos así, encajará a la perfección en cada cuadrito como lo veis aquí. ¿Vale? Y una vez hecho esto, pues tendríamos que cerrar esta tapa, volverla a poner un poco hacia atrás y hacia adelante. ¿Para qué? Esto encaje debajo del tornillo y no os asustéis, pero si lo habéis encajado bien podéis apretarlo, apretarlo, apretarlo hasta pasar el palito por aquí debajo y ya soltarlo. Ya tendréis vuestro procesador puesto, ya podéis agitar, hacer lo que queráis, que esto no se va a caer ni loco. Una vez aquí habría que poner la pasta térmica, en mi caso no tengo porque aparte es carilla. Pondréis aquí una gota de arroz y justo encima
iría el disipador. Aquí encaja con sus tornillos, en este caso es de estos que se apretan así. Pero bueno, ponéis el procesador y la pasta térmica ya se habría aplastado y pues conectáis el disipador, en vuestra clavija del ventilador, que es esta de aquí, que es la que hace pues que el ventilador se gire y funcione. Después de esto, yo lo que montaría sería la memoria RAM, que también es muy importante. Si habéis comprado una memoria RAM compatible con vuestra placa, que obviamente digo yo que sí, tenéis que tener en cuenta la forma o la ranura que tienen, ¿vale? Antes de montar nada, yo os recomiendo abrir estas pestañas al máximo para que os sea mucho más cómodo. Y una vez hecho esto, es básicamente muy sencillo. Tenéis que ver la clavija que tiene aquí y la que tiene la placa. Si ves que, por ejemplo, tú lo pones así y el agujero no cuadra con este agujero de aquí, es porque lo estáis haciendo mal, básicamente, como lo veis. Entonces es tan fácil como darle la vuelta y ya encajaría bien. Entonces, primero lo tenemos que poner pues por un lado. Cogemos esto, lo apretamos hacia abajo hasta que, ¿ves? Ahí, encaje bien. Y luego pues el otro lo empujamos un poco para adelante y ya está. Pero haré que apretar. Esto lo tienes que hacer con fuerza, pero tampoco tanta porque lo podéis romper. Entonces, apretamos aquí y tenéis que escuchar el clic. Mirad. Ese clic es el de la pestañita. Entonces teníamos un lado colocado, ahora falta el otro. Hacemos lo mismo. Y ya tenemos la memoria RAM puesta y esto ya no se sale ni loco. No hagáis mucho caso a cómo trato yo el ordenador porque es un ordenador muy antiguo y que no me importa si se rompe porque es una placa que tengo guardada en el armario. Así que hacerlo todo con mucho cuidado. Importante. Una vez hecho esto, conectado a nuestro procesador, nuestro disipador y nuestra memoria RAM, yo conectaría la tarjeta gráfica, que es esta de aquí, bastante bonita y minimalista. Básicamente la tarjeta gráfica siempre van hacia abajo. Diréis, Pablo, ¿por qué no van así y así se ve el ventilador arriba y es más bonito? Pues porque podría intervenir con la temperatura del procesador y bueno, lo han diseñado así, pues va al revés. Tenemos que fijarnos en esto. Esto es como la memoria RAM, es una pestañita para cuando la tengamos puesta, apretar y que salga. Pero tenemos que fijarnos en la ranura también. Encajamos la ranura y apretamos. Una vez apretado veremos que ya ha entrado a la perfección, con lo cual ya tendríamos nuestra tarjeta gráfica puesta. Si tuviésemos una caja, esto de aquí encajaría perfectamente en la caja del ordenador y no estaría pues tan suelto como veis aquí, ¿vale? Si tiramos no se va a salir, no lo hagáis tampoco mucho, pero si le damos a la pestañita y tiramos, sí que saldría. Uy. Esto que os he dicho aquí, que son las pestañitas, se encajan en la caja de nuestro ordenador, como vais a ver ahora mismo. Como veis aquí, esta es mi tarjeta gráfica y encaja en la caja con este tornillo que veis aquí. Apretándolo ya lo tendríais. Entonces voy a dejar la tarjeta gráfica en un lado porque aquí sin caja no se puede colocar muy bien. Os la recomiendo poner cuando ya la tenéis puesta la placa base en la caja atornillada. Ya podéis poner la tarjeta gráfica. Así que ahora vamos al último, que es básicamente el disco. El disco es muy sencillo. Si nosotros tenemos una caja de ordenador, podemos ponerlo donde queráis. Atornillado, no atornillado, suelto o incluso fuera. Mientras estas dos clavijas estén conectadas, todo perfecto. Os voy a explicar. Esta clavija de aquí es la que da alimentación al disco para que se pueda mover y hacer lo que quiera. Esto es la fuente de alimentación, que por cierto no he explicado, pero bueno, no pasa nada. Es básicamente un cable que tiene la propia fuente de alimentación. Lo tendríais y lo conectaríais aquí, que es el que da alimentación. Y este es el que lee o escribe todo lo que hay en el disco, que este va de aquí a aquí, a la placa base.